Buenas noches y bienvenidos una semana más a la Alameda. Ya saben, ese espacio de actualidad, de debate y de análisis en el que intentamos tratar pues, los asuntos que más le interesan. Y si hay un asunto que interesa no solo aquí en Málaga, sino en toda España, yo diría que en toda Europa también, es el acceso a la vivienda. Y este programa de hoy va a estar dedicado mucho a la vivienda y a todo lo que tiene que ver pues con la economía más doméstica. Y para ello pues contamos con tres periodistas habituales en esta mesa, como es Javier Recio. Hola, buenas noches. Ana Pérez Brián, que hacía tiempo que no venías por aquí. Está tan ocupada que no puede... Sí, bueno, aquí estoy. Y Alberto, que también hacía algunas semanas que no venías por aquí. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, pues con ellos vamos a conversar pues con alguien que sabe mucho de vivienda, que no es otro que el presidente de la Federación de Promotores y Constructores de Andalucía, FADECO, Ignacio Peinado. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Y bienvenido. Siempre, se lo digo a muchos de nuestros invitados, en cada temporada siempre te das un paseo por aquí, por la Alameda, verdad, ¿no? Estoy encantado de volver. Bien, pues les decía que si hay un problema que nos preocupa a todos, y además es intergeneracional, nosotros que el acceso a la vivienda, el encarecimiento no solo para la compra, sino también para el alquiler, y ahí va ya la primera reflexión, da la sensación de que la velocidad con la que se va solucionando este problema es lento en relación a la necesidad que tienen, bueno, pues todos los ciudadanos, ¿no?, de acceder a una vivienda, ¿no? Totalmente, la realidad es que me gustaría contarte algo diferente a la temporada pasada, pero como puedo empezar diciendo que lo peor está por llegar. Lo peor está por llegar. Madre mía. Pues vaya comienzo. Empieza bien. Empezamos ahí en todo lo alto. Que le estamos haciendo una pregunta difícil, pero La vida sigue igual, pero no, es peor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, la realidad es que nosotros llevamos ya unos años viviendo un desacople total entre la oferta y la demanda. Nosotros estamos en Andalucía, en toda España y por supuesto en Málaga, generando muchos más hogares que viviendas somos capaces de construir. Eso es lo que está haciendo que el déficit siga creciendo. Nosotros cerramos el 2023, en el caso de Andalucía, con un déficit de unos 150.000 viviendas y en los próximos 5 años puede que alcancemos el 500.000 de viviendas en términos de déficit, ¿no? En el caso de Málaga, pues el cierre del 2023, que nos situaba por encima de las 50.000 viviendas de déficit, va a hacer que superemos las 150.000 viviendas de déficit en la provincia. ¿En qué por tiempo? Lo tanto, ¿El año que viene? Hasta el 2030. Hasta 2030. Son las previsiones. Por lo tanto, el problema que lo tenemos ya y que se ha manifestado con mucha contundencia va a más. A pesar, y eso es verdad que hay que reconocer, de que está en la agenda de todas las administraciones públicas, pero las medidas no consiguen ser lo contundente para paliar esto. Bueno, sobre todo porque, aunque las administraciones, unas más que otras, han puesto en su agenda, como bien has comentado, el solucionar el problema de la vivienda, pero caen en su propia trampa, ¿no? En la propia trampa, la propia tela de araña de la burocracia. Es decir, que para una promoción, y si nos puede aportar algún dato mucho mejor, desde que se tiene el suelo hasta que se termina la vivienda, ¿qué tiempo suele pasar? Yo diría que efectivamente, Manolo, la burocracia ha secuestrado al urbanismo. Y yo creo que la burocracia es la mayor especuladora que tenemos hoy día en términos de vivienda. Si me estás preguntando desde Consuelo Rústico y la ciudad decide que quiere que se hagan viviendas, pues yo puedo decir que hay un barrio muy importante ahora, Distrito Z, que se terminará de urbanizar este año, principio del que viene, y es un proyecto que empezó en el 2007. Han sido casi 20 años lo que se ha tardado en coleccionar todos los permisos y en ejecutar la obra de la urbanización, es decir, de la nueva trama urbana. Luego es la construcción de la vivienda. Y me ha llamado la atención ese concepto de coleccionar todos los trámites, ¿no? Porque es que casi una colección, ¿no? Sí, sin duda. Porque hoy en día, en términos de punto gordo, el trámite completo urbanístico de esa transformación necesita más de 8 aprobaciones de la Administración Pública, la Administración inicial, provisional y definitiva de la etapa de planeamiento, de la sucesiva en gestión y en la ejecución, como podría ser la reparcelación y el proyecto de urbanización. Pero, entre tanto, en el trámite ambiental, pues ahí decía, se coleccionan casi 30 informes sectoriales. Y una cosa aquí que llama mucho la atención es que muchas veces contradictorios entre sí. Es decir, que necesita, por así decirlo, como la unanimidad de todos los intereses públicos, la unanimidad de todos los sectores implicados, porque apenas haya uno que no consigue resolver, y muchas veces contradictorio, un informe de medio ambiente que te marca una cosa y un informe de aviación que te marca la contraria, te quedas totalmente bloqueado. No existe un órgano que sea capaz de
regular la prelación de los intereses o en caso de conflicto, no sé si imaginarme. Pero antes de que vosotros entréis, tengo un par de cuestiones. Una, que los informes sectoriales van desde los que pueden parecer como más relevantes, medio ambiente, cultura, aviación civil, pero hasta otros que pueden ser desde protección de la infancia, igualdad, ¿no? Sí, bueno, es decir, sanidad. Hay una colección, ¿no?, de informes sectoriales que dilata mucho el proceso, ¿no? Sin duda. Lo dilata por los tiempos y a veces por las contradicciones. Bien, antes de que empecemos ya con un poco el debate, si ahora resulta que dicen, bueno, pues Ignacio Peinado va a ser el principal responsable de la vivienda en este país, ¿qué 2 o 3 medidas tomaría de urgencia para solucionar el tema de la vivienda? Pues yo lo primero diría que hay que hacer una medida que tiene que ser transitoria, porque el problema debe ser transitorio. Y en esa declaración de emergencia que se le llena la boca a todas las administraciones, pero no concretan en nada, es tratar la vivienda como una infraestructura más de aquellas que se le han declarado de emergencia. Y por tanto, sacar la transformación urbanística y la edificación del trámite ordinario de esa burocracia que está colapsando la ciudad. Y por tanto, declarar en sede del municipio y en sede también de la comunidad autónoma como interés autonómico esa propuesta y que se pueda hacer saltando los principios ordinarios, con todas las cautelas medioambientales, con todas las cautelas que también que puedan ir asesorando los distintos departamentos, pero en figuras de silencio positivo, en figuras de declaraciones responsables. Eso, para traducírselo a los espectadores, ¿qué significa exactamente? O sea, por ejemplo, el silencio administrativo es que se puedan ir tomando, que si la administración no responde, ¿no?, que se dé, digamos, por visto bueno, ¿no?, el informe. Pero ¿cómo se puede traducir un poco más? Mira, yo creo que hay algo que se han dado pasos y es tratar a la sociedad como mayor de edad, pero también a nuestra universidad, a nuestros colegios profesionales, a nuestros técnicos. Cuando tienes un arquitecto, un ingeniero, que por ejemplo entrega un proyecto con algo que para mí es fundamental, que es la estabilidad y la seguridad de un edificio, no se le revisa el cálculo. Se da por bueno que ese facultativo ha hecho bien los cálculos. Se le exige que se vise y se le exige un seguro. Pues yo digo extender y de manera transitoria, mientras dure esa emergencia, pues este modelo también al trámite urbanístico. Si tú tienes un arquitecto, tienes un ingeniero con un proyecto visado, avalado también por una caución, un seguro, que dice que ese proyecto está bien, avanzamos con él, porque el coste de la pérdida de tiempo la sociedad no se lo puede permitir. Sí, pero es impensable que esas triples aprobaciones se reduzcan con carácter ordinario. O sea, ¿eso no tiene remedio? Yo creo que no tiene remedio. Porque a mí lo que me llama la atención es que tú escuchas al alcalde de cualquier municipio, a un presidente de la Junta, a un consejero, a los propios ministros, que se le llena la boca a hablar del problema de la vivienda, de que están haciendo tal, pero eso no avanza. Vamos, a mí lo que me llama la atención es que dice que se va a triplicar el problema, después de todas las medidas que en teoría se están llevando a cabo. Yo creo que sí, yo creo que tenemos iniciativas legislativas, como la propia ley del suelo, la lista, que ya hacen más eficiente el urbanismo. Lo único que para poder ponerlo bien en práctica tienen que ser desarrollos que se hagan desde cero. Y nosotros no nos podemos permitir ahora mismo empezar en la casilla de salida con muchos de esos desarrollos. Creo que poco a poco, aunque no con contundencia, se está haciendo más eficiente la norma. Pero, insisto, estamos en un momento en el que la excepción tiene que marcar los próximos años. Y tenemos que poner algunos de los principios que van rigiendo el urbanismo pues al servicio del acceso a la vivienda. ¿Y cuál es la actitud, como máximo representante de promotores y constructores, la actitud que percibe cuando se reúne, que me consta que lo hace de manera habitual con los representantes públicos, ha hecho referencia ante ayuntamiento y junta, más allá de toda esa palabrería de tenemos que acabar con la maraña burocrática, todo eso? ¿Percibe una preocupación real? Una preocupación real entiendo que sí, pero ¿ganas de hacer las cosas como por ejemplo propone usted en el caso de que tuviera el control de la vivienda en sus manos? Yo creo que ¿O es sí. palabra? Yo creo que están ocupados, además de preocupados, están ocupados las tres administraciones, la local, la Junta de Andalucía, en este caso el Ministerio. Lo único que creo es que no terminan de concretar aquellas iniciativas que a veces necesitan consenso. Y yo ya no hablo ni siquiera de un pacto por la vivienda, hablo de una tregua, de un alto al fuego entre los distintos partidos, entre las distintas administraciones, para que algo que es muy difícil de politizar, lo están politizando. De que algo que es una necesidad de todos, de la clase más vulnerable, de la clase media, lo están politizando.
Y esto va de matemáticas, va de una cuestión técnica y es, faltan viviendas. Tenemos que producir esas viviendas y ahí tienen que... Pero no percibe ese ánimo, ese constructivo. Pero usted ha dicho que en Málaga, entre ellos, que solamente en Málaga de aquí al 2030 puede haber un déficit de 150.000 viviendas, sí. ¿no? ¿Y hay suelo en Málaga para esas 150.000 viviendas? ¿Hay suelo programado para ella en Sí. toda la provincia? Sí. O sea, entonces, sí, ¿qué es lo que habría? O sea, en teoría, si hay suelo, que es lo más complicado, ¿no? Lo que falta es agilizar simplemente esos trámites, ¿no? Lo difícil es, por un lado, conseguir los permisos a tiempo y luego es verdad que una vez eso lo hayamos conseguido, tenemos la dificultad de poner en marcha todas esas inversiones. Y ahí van a venir dos inconvenientes. Uno, la cantidad de capital que hace falta para hacer toda esa infraestructura, que es la trama urbana de la ciudad, que son todas las calles, las plazas, es decir, las infraestructuras públicas que hoy cuentan con cero de financiación. Todo eso lo tiene que hacer la iniciativa privada con recursos propios. Eso es muy difícil. Por eso nosotros exigimos a las distintas administraciones que fomenten la financiación para Claro, porque las infraestructuras. corríjame si me equivoco, y digo por aclararle también un poco a los espectadores, antes de ponerse a construir la vivienda, el promotor tiene que hacer toda la urbanización. Y además lo tiene que hacer a pulmón, por entendernos, ¿no? Es decir, porque no puede hipotecar, por llamarnos, no se puede hipotecar para hacer esa urbanización, sino tiene que buscar financiación o a pulmón o de otra forma para hacer esa urbanización del terreno, ¿no? Y luego ponerse a construir, ¿no? Eso es. Lo que piden es que haya posibilidades para financiar esa obra, ¿no? Esas grandes obras civiles, que efectivamente nosotros... Que lo pague el ayuntamiento, ¿se refiere? No que lo pague, es que el banco, o sea, el sistema financiero lo pueda prestar al promotor. Es que ahora mismo no pueden prestarlo. Se me ocurren algunas ideas que le hemos puesto encima de la mesa a las entidades locales, pero también de la Junta de Andalucía del Ministerio. Y es de la misma manera que creo que ha sido muy positivo que tanto la autonomía como el Estado avala, por ejemplo, a los jóvenes para que puedan alcanzar el 100% de la hipoteca y lo que le presta una garantía al banco para que el banco facilite esa hipoteca, que igualmente la Administración en aquellos sectores donde haga falta preste una garantía al banco para que el banco pueda facilitar la financiación de estas grandes obras de infraestructura. Recordemos que aquí, después de hacer todas estas calles, por así decirlo, toda esta infraestructura pública que se le cede gratuitamente a la ciudad, no solamente hay espacio para que hagamos estas viviendas tan necesarias, muchas de ellas, más del 30% seguro en los desarrollos de la LOGUA, más del 40% de los nuevos van a ser protegidas, pero también ahí es donde están los espacios para hacer los colegios, los centros de salud, todos los equipamientos de la ciudad. Y eso corre a cargo de los promotores. Claro, es que hay un caso, a ver si hay un caso en Campanillas, por ejemplo, para desarrollar varios cientos de viviendas, ¿no? Que hay que encauzar un arroyo y el ayuntamiento quiere que sean los promotores los que encaucen ese arroyo, ¿no? Lo cual no casa mucho, ¿no? Con la lógica me refiero, porque no deja ser el encauzamiento del arroyo, entiendo yo que debería ser una intervención pública, no privada, ¿no? Sí, a ver, esto es un poco complejo. Digamos que los promotores tienen que hacerse cargo de tres costes de infraestructura. Los propios costes internos de la urbanización, que es esa trama urbana que queda dentro del ámbito. Tienen que hacer otros que se llaman las conexiones exteriores, que son aquellos costes que tú necesitas para conectar tu desarrollo, tu ámbito, básicamente con el agua y la energía afuera, y otros que se llaman las cargas externas. Las cargas externas son también una infraestructura pública de la ciudad que exceden de tu ámbito, pero que se benefician a él. Por ejemplo, podría ser un puente que una dos sectores o dos partes de la ciudad. Pero claro, todo eso tiene que ser viable. Hay un momento en el que si se pretende que exceda el presupuesto de lo que hace viable la promoción, lo que ocurre es que no se desarrolla nada. A mí lo que me suena a esa tercera pata es a ocurrencias. Las ocurrencias de la Administración para seguir cargando los promotores, porque, bueno, muchas por veces ejemplo, necesarias. desde el puente, sí, absolutamente imprescindibles, pero no para que no parece razonable que sea un promotor. En el precio, al final. Claro, al final se tiene que repercutir en el precio de... Totalmente, ¿no? Yo creo que lo que no se nos debe escapar, además, es que cuando nosotros hacemos esa infraestructura y se ceden gratuitamente, hacemos una cosa más, y es ceder el 10% de todos los aprovechamientos, el 10% de todo el lucro, por así decirlo, se le cede también al ayuntamiento en suelo urbanizado. Suele coincidir aproximadamente con el 30% de todas las viviendas en forma de VPO, de una manera gratuita para el ayuntamiento, que luego podrá hacer ahí sus viviendas o enajenarla, como lo hemos visto recientemente en las ventas que ha hecho por permuta el ayuntamiento en Distrito Z o en Cortijo Merino. Pero voy más allá. De cada vivienda que se vende, la Administración recauda más de un 25% de lo que ha pagado el cliente.
Si pensamos en una vivienda de 300.000 euros, estamos recaudando más de 60.000 euros para la Administración. El déficit de Andalucía, todas las viviendas que hemos dejado de hacer y que ciframos más de 150.000 viviendas, supone haber renunciado a 12.000 millones de euros de recaudación. 6.000 millones de euros que habrían ido al Estado y 6.000 millones de euros que se habrían quedado en Andalucía entre la Junta y los municipios. Pero ustedes propusieron una declaración de emergencia habitacional hace un año y poco, si no me equivoco. En septiembre del año pasado. ¿Y qué ha ocurrido que trataba de reducir un poco toda esa burocracia que provoca que los proyectos lleguen a retrasarse una media de 10 años, ¿no? Si no me equivoco? ¿Qué ha pasado con esa declaración de emergencia? Nosotros habíamos presentado un total de 20 alegaciones que se hizo al anteproyecto de ley de vivienda de la Junta de Andalucía. Muchas de ellas se estimaron, algunas importantes que se adelantaron en el decreto 125 de medida urgente de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, pero otras se han desestimado. ¿Qué se ha desestimado? Pues alguna que pedíamos precisamente era ese trámite extraordinario para transformar los suelos. Otra que pedíamos es que en cada nuevo sector, en cada nuevo desarrollo, se incrementara casi el doble las viviendas protegidas previstas. Que en un Lagar de Olivero, que en un Campanilla, al que estáis haciendo referencia, hiciéramos el doble de viviendas protegidas de las que estaba prevista. Que cada nueva edificabilidad extra... Pero que cada es aumentando la edificabilidad, ¿no? Aumentando la edificabilidad, pero es que la escasez que tenemos es artificial, nos la hemos inventado. El suelo está. Y ahora nos inventamos, permitidme la expresión, la edificabilidad. Baja más 6, por ejemplo. Y baja más 6 es mucho. Claro. Tenemos algunos baja más 4. ¿Por qué no podemos hacer baja más 6? No lo sé. Yo creo que ahí pues no le afecta a los aviones, ¿verdad? Tiene poco sentido. Pero eso hay que explicárselo a los ciudadanos. Oye, ¿por qué no podemos más volumen, claro. Más volumen y además lo que decimos, que todo ese volumen, que todas esas viviendas extras sean viviendas protegidas, que es la mejor manera de garantizar que el mercado no va a poder tensionar toda esa nueva oferta. A mí me gustaría, por concretar, porque yo creo que a los espectadores eso les gusta, siempre si les da una cifra, usted ha hecho referencia al distrito Z. ¿Cuánto le ha costado la urbanización? Unos 70 millones de euros. Sí. Y eso lo han tenido que hacer a pulmón. Solo la urbanización. Solo la urbanización. Ajá. Y al hilo de lo que le está preguntando Recio, ¿en qué situación están las constructoras en este momento? Es decir, ¿corren el riesgo de colapsar una asfixia por tener que asumir ese tipo de costes? ¿O corren riesgos de, no sé, de no poder, no sé, de estar paradas y cerrar porque no construyen? Es una pregunta que está hecha así un poco básica, pero... Yo creo que el sector promotor está fuerte, es solvente, es responsable y no se va a tambalear por la escasez. Lo que va a ocurrir es que no se pondrán en marcha iniciativas. Es decir, si en algún momento se ha tratado a través de la burocracia de forzar, y yo creo que lo que pretendía era que el sector expiara los pecados de la anterior crisis, quien está pagando las consecuencias son los ciudadanos. Un promotor que es solvente, lo que no va a hacer nunca es acometer un proyecto que no sea viable, porque no sería responsable ni con su empresa ni con sus trabajadores. Lo que tenemos que hacer es facilitar que esas empresas pongan en marcha las viviendas necesarias. Las viviendas necesarias, y lo que estamos diciendo, hagámoslo rápido y además hagámoslo con cierta carga de vivienda protegida, además de las viviendas libres que ya hay. Hagamos más viviendas protegidas, pero sin restar una libre. ¿Y cómo eso va a generar la subida imparable de precios en Málaga, que es uno de los principales motivos de cabreo de la gente? La subida imparable de los precios se trata a que cuando hay más personas que vivienda, quien compra la vivienda es el más fuerte. Y el precio llega hasta que el más fuerte está en su límite de pago. Como una subasta, estamos ya en una subasta. Es como el juego de la silla. En la que entran además otros actores, como son residentes extranjeros que se vienen aquí, trabajadores que se vienen aquí a trabajar. Con mayor poder adquisitivo. Con mayor poder adquisitivo que... ¿no? Claro. Y yo creo que a quien se está dejando fuera además es la clase media. Claro, por arriba. A mí hay una cuestión. Siempre el propio alcalde hablaba de que había que extender, ¿no? La ciudad al área metropolitana. Pero se empiezan a ver precios en Pizarra, en Almojía, en Álora, en la estación de Cártama, precios muy similares a los de Málaga capital, ¿no? Es decir, esa subida de precios no va a tener fin, es decir, porque tú puedes, oye, me voy a vivir a Pizarra, vale, o Almojía, pero es que una vivienda de 3 dormitorios en Almojía Pizarra son 300.000 euros, claro. Casi, ¿no? Yo sé, Manolo, si no va a tener fin. Yo creo que efectivamente eso no puede crecer hasta el infinito, pero de que quien accede a la vivienda siempre sean los más fuertes, seguro, y los más fuertes a veces los más caros. Si nosotros llegamos al colapso de precios, imaginemos que sea X,
el número de viviendas en este Valle de la Silla, habrá 2 viviendas y nosotros 5 dando vueltas. Pues a lo mejor será el que tenga el empleo más estable o el que sea el más joven. Lo que pasa ahora en el alquiler, lo que pasa ahora en el mercado del alquiler, ¿no? Que te piden, bueno, piden hasta... Bueno, para empezar lo que te piden es que no tengas hijos, que no tengas hijos menores que te puedas declarar familia vulnerable, con lo cual... Pero fijaos una cosa, yo creo que es muy gráfica. Si el 100% de las viviendas, el 100%, costaran €1, que todo el mundo puede pagar, el déficit de vivienda, el problema de acceso a la vivienda sería el mismo. Simplemente que aquellos que sí han accedido a una vivienda quizás tuvieran un esfuerzo menor. Estoy diciendo una tontería, pero para hacerlo gráfico. Pero si todas costaran €1, el déficit, la dificultad, el número de hogares que no van a tener es el mismo. Porque no hay viviendas para todos. Es una consecuencia, ¿no? Sí, claro, que al final es un problema de oferta. Total. Y una demanda... Pero también hay que decirlo, el problema de las viviendas vacías. Hay miles de viviendas vacías en Málaga. ¿Usted por qué cree que eso no se soluciona? Mira, la vivienda vacía, y cuando uno habla en la provincia de Málaga, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, el problema de la vivienda es territorial. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una generación de hogares o un déficit de 150.000 viviendas en Andalucía, y eso está tratando de asimilar como que las viviendas que sobraran en Jaén se compensan con las que faltan en Cádiz. Pero eso no ocurre. Nosotros claro que tenemos también un montón de pueblos del interior en el que el porcentaje de viviendas vacías, y ahora si queréis podemos ver por qué están vacías, es altísimo. En algunos de los pueblos del 50%. En Málaga también capital hay muchas viviendas. Hay muchas viviendas, pero porcentualmente no. Que Málaga es muy grande. Es que nosotros en el área somos 800.000. Pero son miles de viviendas, no sé. Pero luego... Son 15.000, Estamos de acuerdo. Pero luego esa vivienda hay que ver qué le ocurre a la vivienda. Muchas están en reforma. Esos datos los saca el INE simplemente por consumo. Muchas de esas viviendas están en reforma que luego se pondrán en el mercado. Muchas de esas viviendas tienen problemas jurídicos. Muchas de esas viviendas son en herencia. Muchas de esas viviendas son de mamá o de la abuela que ahora están en una residencia. Muchas de esas viviendas son la segunda residencia de otras personas. Es decir, que hay gran parte de ese stock de vivienda que no se puede poner inmediatamente al mercado. Algunos son las ITES que el Ayuntamiento de Málaga puede certificar que no han pasado y que no son, por así decirle, habitables. Y otras muchos han huido del mercado como consecuencia de la inseguridad. Pero dicho eso, y yo quiero centrar, ni las viviendas vacías, ni las viviendas turísticas, ni los ocupas son la solución del problema, porque nosotros estamos viendo una situación de déficit. ¿Que es una locura total el problema del ocupa? Sí. ¿Que hay que acabar con ello? Ya. Pero eso no lo arreglará el problema. Y yo por eso digo que debemos de huir de la politización total que se está haciendo. ¿Afecta a la vivienda turística? Afecta. Si de repente todas las viviendas turísticas se prohibieran, ¿habríamos arreglado el problema del déficit? No. Por eso tenemos que trabajar en generar más viviendas a la vez que haremos más eficientes todos los procesos. Y como presidente de FADECO, ¿qué valoración hace, ¿no? del conflicto que hay con las torres de Repsol, ¿no? Que están un proyecto paralizado y que ahora mismo el ayuntamiento, bueno, pues parece que el proyecto está en una situación en la que puede quedar en un limbo, ¿no? Bueno, yo creo que en el proyecto de Repsol hay como dos, en paralelo, se están dirimiendo dos procedimientos. Por un lado es un recurso que hizo una plataforma arrogándose la acción pública. Esa plataforma Bosque Urbano lo que hizo fue un recurso, en principio, contra algo que excede al urbanismo y era la ley de contrato del sector público por la enajenación del bien, y eso está en el contencioso y esperando que se resuelva. Cuando eso se resuelva, pues esa sentencia marcará dos cosas. Uno, el principal de la demanda, y es si esa venta de esa enajenación, de ese concurso, se hizo adecuadamente o no, o si fuera nulo en cualquier caso la transmisión, y lo que se pudiera derivar del planeamiento. Y por otro lado, lo que en este caso deriva del recurso que hubo por parte de la promotora, ¿no? Aquí lo que se viene a decir, oye, el ayuntamiento ha optado por interpretar que se trata de un activo litigioso, que es verdad que ese activo litigioso, yo no soy jurídico, pero suele establecerse cuando está en duda la titularidad del bien y no del procedimiento, pero en cualquier caso también hace una reflexión acerca de la posibilidad de suspender en el objeto negocial, que es la transmisión del suelo para construir una vivienda, y no cualquier vivienda, sino la del proyecto que ha tenido la puntuación y en un plazo determinado, pues vamos a suspender la licencia. Y eso implica que está suspendiendo la prestación, pero no la contraprestación del mismo contrato. Y yo creo que en esas dudas que ahora mismo se plantean... Eso significa, si no me equivoco, a que
digamos, el ayuntamiento, o sea, no se extingue en la obligación de consignar la el dinero, promotora de pagar, claro. pagar la cantidad que tiene que pagar por esa... Sí, no de consignarlo, sino en su caso de pagarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que previo a eso lo que existe ahí es una reflexión también jurídica sobre el hecho de que, siendo el recurso de agosto del año pasado, se hubiera interpuesto y no contestado, si esa suspensión que hubo por el silencio es posible que perdure hasta que se pronuncie, en este caso, un contencioso, o si es posible levantarla con este acto administrativo que acaban de ¿Qué cree que puede pasar? La verdad que Manolo aquí me pregunta, y aquí prefiero reservar queda un minuto. Sí, prefiero reservar un poco la reflexión, porque todavía estamos estudiando cuál puede ser la implicación y cuál es la mejor estrategia procesal que tenemos que llevar a cabo. Pero es lo que, desde el punto de vista, es una vergüenza que el ayuntamiento tarde 20 y tantos años para que estos señores puedan urbanizar, y ahora le entre la bulla para cobrar. Eso es simplemente una vergüenza. Bueno, pues no hay buenos augurios, ¿no? Para resolver la vivienda, ¿no? El problema de la vivienda, ¿no? O sea, que nos vamos a encontrar con mayores problemas en el futuro. Lo tenemos muy difícil, a corto plazo, ¿no? Pero yo creo, Manolo, que lo que sí me he dado cuenta es que las administraciones, los promotores, los funcionarios, 10 segundos, jugamos en el mismo equipo. En posiciones diferentes, pero en el mismo equipo. Lo que necesitamos son cambiar las reglas para que entre la gerencia, la administración local, la Junta y los promotores podamos resolver esta responsabilidad que tenemos. Pues muchas gracias, nos cortamos aquí rapidísimo como siempre porque se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos, y a todos ustedes les decimos que sigan ahí, que vamos a seguir hablando de vivienda. Volvemos en unos segundos. Seguimos paseando por la Alameda y lo estamos haciendo hablando con los periodistas Javier Recio, Ana Pérez Brián y Alberto Gómez, y hemos estado hablando con Ignacio Peinado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Andalucía. Ya han visto el mensaje, yo diría que algo inquietante que ha dado sobre el problema de la vivienda, y ahora vamos a hablar de otra parte de la vivienda, de este sector, que no es otro que el de las viviendas turísticas, ¿no? Que siempre están como en el epicentro de cualquier debate. Son yo creo que uno de los sustentos del modelo turístico no solo de Málaga capital, sino de toda la provincia, y también siempre en el epicentro de la discusión sobre el problema de la vivienda. Y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Profesional de Vivienda y Apartamentos Turísticos de Andalucía, que que es Juan Cubo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. No sé si la introducción ha sido correcta o no, pero más o menos ha intentado explicar, ¿no?, que siempre está ahí en el epicentro de cualquier conversación, ¿no? Muy a nuestro pesar, efectivamente, estamos en el epicentro, en la parte esa que nos toca con respecto a, bueno, pues ese bien que es la vivienda, pero bueno, también me gusta presumir de que estamos en el epicentro del momento tan bonito y tan bueno que vivimos con respecto al turismo y, bueno, la riqueza que trae a todos nuestros pueblos y ciudades. Vamos a empezar primero claro, no vamos a empezar segundo. Vamos a empezar por la parte más de negocio turístico, ¿no? Y me gustaría que desde el punto de vista de su asociación nos dijera qué papel juega hoy por hoy la vivienda turística en el modelo que estamos viviendo, por ejemplo, no solo en Málaga capital, sino en toda la provincia, y desde el punto de vista de, por ejemplo, calle Carreterías, ¿no? Un espacio bastante deteriorado no hace mucho tiempo, hace un par de años. Ahora se ha remodelado, se ha rehabilitado, y en gran parte por la actuación privada también de muchas empresas, muchas personas que han rehabilitado sus viviendas, y entonces ha aportado un nuevo espacio para la ciudad. Ya luego hablaremos de la vivienda turística en el contexto del problema del acceso a la vivienda, pero desde el punto de vista del modelo turístico, ¿cuál es la situación actual en Málaga? Bueno, la verdad es que, como te decía hace un momentito, estamos en un momento de celebración, ¿no? Es un modelo de gestión de éxito que habrá que gestionar. Es verdad que estamos muy en el foco por determinadas ciudades, centros de ciudades que se han rehabilitado, que ni de lejos son los que eran. La verdad es que la memoria suele ser muy cortita, la gente parece que no se acuerda de cómo estaba el centro de la ciudad hace 10, 15, 20 años. Y bueno, y cómo esos edificios que se habían quedado abandonados y que en realidad nadie quería, y que quien progresaba en la ciudad pues se marchaba afuera, iba a irse a Teatinos o a Pedregalejo o donde podía,
porque bueno, se peatonalizó, porque había edificios muy antiguos, mal conservados, sin ascensores, con poca accesibilidad. Y bueno, pues la gente se movió posiblemente con mucha inversión privada y con talento y con creatividad. Hubo gente que pensó que eso a un turista sí que le podía interesar porque era un lugar pintoresco y bueno, se rehabilitaron edificios, se pusieron en marcha y eso ha generado, ha dinamizado la ciudad y ha generado riqueza y oportunidades. Que la ciudad ha cambiado, claro que ha cambiado, todo evoluciona y todo cambia. Yo quiero pensar que la ciudad ha cambiado mejor, ¿no? Hay zonas como Plaza de la Merced que con un más de 80% de las viviendas son de uso turístico. ¿Usted cree que hay muchas viviendas turísticas en Málaga, demasiadas, pocas, las normales? O sea, ¿cómo calificaría? Bueno, en el total de la ciudad creo que el porcentaje es del 4%, sobre el total viviendas, cuando creo que hay un 6, un 8% de vivienda vacía, por ejemplo, ¿no? Sí es cierto que puede haber mucha concentración en determinados barrios. Zonas. Hay que pensar probablemente que eran esas viviendas antes de ser viviendas turísticas, porque a lo mejor eran viviendas en desuso que estaban vacías y que se pusieron en funcionamiento. No necesariamente tenían por qué tener un uso exclusivamente residencial, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en contexto, porque ya te digo, es que es una cuestión de concentración, es como Sevilla, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio y el 92,5% de los hoteles que se han construido en Sevilla los últimos 8 años se han construido en el centro histórico, en donde había un edificio residencial, viviendas, o donde había que construir un edificio residencial de viviendas. Claro, en los sitios pintorescos es donde cualquier actividad turística quiere implantarse porque es el sitio donde van a querer ir los turistas. Yo creo que una de las claves del éxito de las viviendas turísticas, luego hablaremos de ese reverso, que yo también creo que lo tiene, pero es precisamente el precio, ¿no? Un poco han ayudado a democratizar el turismo. Antes era imposible para muchas familias pagarse un alojamiento y encima con los precios de los hoteles subiendo cada vez más, y sin embargo los pisos turísticos pues permiten que 5 o 6 personas vayan a visitar cualquier ciudad pues, por un precio asequible para casi toda la familia. Un apunte a la pregunta, perdona Alberto, y es verdad lo que dice Alberto, pero también, y quiero que me corrija si me equivoco, la vivienda turística ofrece digamos, los alojamientos de precio asequible, pero también los más caros, ¿no? Sí, es que justamente lo que iba a comentar. Tenemos en el argumentario todo el mundo piso turístico. Hay que tener en cuenta que vivienda de uso turístico también es una villa en Gibralfar o una villa en Marbella o en Pinares de San Antón. O en Pinares de San Antón. Pero son las menos. También hay un montón. No sé, por ejemplo, bajo mi gestión el 80% es producto villa o casa rural unifamiliar independiente con jardín y con piscina. Sí que hay, obviamente, viviendas también turísticas que estén en un edificio plurifamiliar y efectivamente al final lo ha terminado por democratizar incluso en la calidad de los servicios o en la calidad o excelencia del alojamiento, porque claro, aunque tengamos una villa en Pinares de San Antón con 5 dormitorios que se alquile, no sé, a 10.000 euros la semana, bueno, pues probablemente en un alojamiento de esa calidad, en un establecimiento hotelero para 10 personas, ¿cuánto costaría la factura? Probablemente sería bastante más alta. Es decir, sí, también se ha podido democratizar ahí, probablemente una familia, porque yo suelo decir mucho, esta mañana coincidía en un evento con un señor de AECOS y cada vez que hablo con alguien del sector hotelero le insisto mucho en que no somos para nada competencia, sino que somos totalmente complementarios. Hay por ahí estudios que están muy bien hechos, que vienen a sostener que el turista que va a una vivienda de uso turístico, de cualquiera de sus modalidades, si no fuera una vivienda de uso turístico, no iría a ese destino, porque es la única modalidad alojativa que encaja dentro de su modelo de viaje en ese momento. ¿Y cuál es la relación real con, por ejemplo, la patronal hotelera? Porque sí que se detecta, ¿no?, esa competencia entre las viviendas de uso turístico y el tema de hotel, igual que, por ejemplo, se detecta la competencia entre los VTC y los taxis. Parece que los hoteles, bueno, pues que reclaman ese patrimonio casi exclusivo del alojamiento en las ciudades y consideran la vivienda turística como un hermano pequeño y además que yo llevo algo más de un año al frente de esta asociación y desde que llegué no he hecho más que poner la otra mejilla, porque no paro de hablar en positivo de la buena relación que podemos tener hoteleros y viviendas de uso turístico, pero sinceramente cada vez que escucho declaraciones de cualquier persona de la patronal hotelera, pues tengo la sensación de que no paran de agraviarnos y de tratar de medrar, al menos mediáticamente, pues en el trabajo que hacemos. Porque ellos pueden considerarle competencia desleal, entiendo, por los precios de unos y de otros. Pero no es una competencia desleal, somos una actividad reglada, ya no reglada, hiperreglada. Tenemos de todo tipo de regulaciones estatales, autonómicas, europeas, locales, y no se puede estar más regulado.
pero seguimos con ese problema de Perdón, confrontación que no la entiendo, sinceramente. Un segundo y muy rápido. Digo para que los espectadores lo sepan. ¿Qué obligaciones tiene una persona que va a poner su vivienda y que puede hacerlo, ¿no?, en uso turístico? ¿Qué obligación tiene? O sea, concretamente, muy rápido. Y en Málaga, ¿no? Sí, en Málaga, claro. En Málaga hoy día ninguna, En Málaga, no puede. en Málaga no se puede, pero digamos, Bueno. hace un año, ¿no? Sí, primero tiene que conocerse la normativa, que no es sencilla porque ha sido cambiante y nos estamos actualizando. Pero básicamente tienes que tener una casa, obviamente tienes que ser propietario, tienes que tener, un contrato de gestión, tu casa tiene que ser legal, tienes que tener tu licencia de primera ocupación. A partir de ahí, cumplir con los requisitos que establece el decreto con respecto a calidad, pues metros cuadrados, accesibilidad. Y a partir de ahí, a continuación, nos encontramos con el nuevo registro único de alquileres, que es otro requisito con el que tienes que pasar por el registrador de la propiedad. El registrador de la propiedad analiza que no haya en los estatutos de comunidad una prohibición, que puedas hacer la actividad. Y después hay otras, ¿no?, como SES hospedaje, cumplir con registro de hospederías para la policía por normas de seguridad. Al final también dar un gran servicio de calidad al viajero, porque tenemos todos muchas valoraciones que conseguir muy positivas para que nuestro negocio funcione. A mí me da la sensación que ustedes no han sido muy combativos con la decisión del Ayuntamiento de Málaga de prohibir las viviendas turísticas. No sé si es que lo hacen porque ya no quieren más competencia dentro de su gremio o por si le tienen miedo al alcalde de Málaga. No. Bueno, y también, ¿qué le parece que no se pueda abrir una nueva vivienda turística más en Málaga? Nosotros hemos estado, y es verdad que no hemos sido nada combativos, desde que yo estoy al frente de la asociación hemos tratado de tener un modo de actuar distinto con todas las administraciones, especialmente también con el Ayuntamiento de Málaga. La asociación es andaluza, pero yo que soy presidente soy de esta provincia, no de esta ciudad, y hemos tratado de abrir un espacio de diálogo y realmente intentar colaborar con las administraciones, entender cuál es su problemática y ofrecer soluciones reales, y además dar mucha realidad, dar mucho dato de lo que realmente sucede. Realmente yo he defendido, por ejemplo, la moratoria, la puesta en marcha de la moratoria, porque frente a eso, que en principio pues tenemos 3 años de parón, hay una serie de viviendas, no por eliminar competencias, sino simplemente porque tenemos un espacio de 3 años para poder reflexionar de verdad y no hacer una modificación del plan general que pueda ser para los próximos 10-15 años al calor del populismo, la presión que tenemos ahora mismo sobre la mesa, sino que abramos un abanico de 3 años en los que no se puede hacer nada, pero que tenemos tiempo para reflexionar y para mirar realmente es el primer negocio que quiere pararse a reflexionar 3 años y no crecer. Es que eso, o que nos pase como en Barcelona o como pase en otras ciudades, que estemos en el candelero y ante la posibilidad de que más o menos arbitrariamente, más o menos legalmente, pues estemos en el candelero y con posibilidad de que se cancelen registros, que nadie lo quiere, y al final se judicializaría y veríamos qué pasaría. 3 años de parón y de reflexión está muy bien, y como yo digo en un lenguaje un poco coloquial, esto va a venir muy bien porque cuando hayan pasado estos 3 años la vivienda no va a parar de subir, va a seguir habiendo problema habitacional y se va a demostrar clarísimamente que el problema de la vivienda en Málaga no es la vivienda de uso turístico, indiscutiblemente. Así que nos va a venir realmente muy bien al sector, simplemente con un poquito de paciencia. Imagínense que vamos por Calle Lario y de pronto le para un ciudadano y le dice: mira, yo estoy harto de que los pisos de vivienda turística me hagan ruido por la noche. Algún malagueño dice en Calle Lario. Bueno. Imagine. Yo paseo por Calle Lario mucho. Un ejercicio. Paseo toda la semana, me doy una vuelta. No seas populista. Yo también vengo, ¿eh? O sea que... Es más, yo creo que tú también, o sea, no te pongas exquisito. Poco, Bueno, lo típico: ruido, incomodidades, esa idea de que se está desnaturalizando el centro, que se está globalizando de tal forma que el parque temático, todo. Es decir, el discurso que ya conocemos, ¿qué respuesta le da? Con respecto a que el centro se está desnaturalizando, pues si era el centro de hace 20 o 30 años, menos mal que se ha desnaturalizado, claro, porque este centro es mucho mejor que el otro. Si queremos un centro histórico como el que teníamos abandonado, con prostitución, con drogas y con calles por las que no se podía pasar a según qué horas, perfecto, pues eliminemos al turismo y que volvamos a lo que había. Yo pienso que hemos progresado muy a mejor. Yo soy un defensor de que el trabajo que ha hecho Paco de la Torre, porque me parece realmente sensacional, somos un modelo de éxito, es innegable, y bueno, si queremos ponernos a centrarnos en pequeñas o grandes externalidades negativas que puede traer el turismo, perfecto, nos podemos flagelar todo lo que queramos. Yo el otro día hablaba con alguien de que no escucho a nadie en Alemania criticando la industria de la automoción, ni veo a nadie en Arabia Saudí
manifestándose contra los combustibles fósiles. Oye, que vimos del turismo, que los turistas normalmente son gente muy educada, muy cívica y que no vienen a molestar a nadie, simplemente vienen a disfrutar de nuestra ciudad. Después, con respecto al tema de los ruidos en los apartamentos, pensando en plurifamiliares, yo lo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, nos reunimos con Paco de la Torre todos los meses le digo exactamente lo mismo, con la Junta de Andalucía exactamente igual. Hay dispositivos electrónicos con los que se puede controlar el ruido en los apartamentos. De hecho, Málaga es líder a nivel nacional en porcentaje de alojamientos turísticos en edificios plurifamiliar que disponen de esos dispositivos, aproximadamente el 30%. ¿Cómo funciona ese dispositivo? Es como una alarma, en definitiva. Mide decibelios, no espía ninguna conversación, mide decibelios. Cuando supera los decibelios máximos permitidos, salta una alarma. Desde la central se llama al alojamiento. Si no responden a la llamada en un plazo de 30 minutos, se desplaza un guarda al alojamiento, llama la atención, llama al orden y si no deponen su actitud, pues se llama a la policía, que para eso está. Y es muy, muy eficaz, súper eficaz. De hecho, creo que tenemos por ahí estadística, no nuestra, sino de la compañía que presta ese servicio, y creo que el porcentaje era en pleno verano, que es cuando más pernoctaciones hay, había un 0,2% de incidencia sobre el total pernoctaciones. Insignificante. Realmente tú, con tus amigos haciendo una barbacoa, residiendo permanentemente, estás causando más problemas que a lo mejor un turista en los alojamientos malagueños. Pero a lo que voy, les venimos diciendo a Francisco de la Torre que se puede imponer como dispositivo obligatorio a través de la ordenanza de ruido. Que lo pongan, por favor, pongan ustedes este dispositivo como obligatorio. El que quiera tener una vivienda turística en un edificio plurifamiliar, todavía en un unifamiliar, bueno, pues se puede entender. Oblíguele usted a poner un dispositivo, si es que vale una cantidad ridícula de dinero, y podemos controlar ese problema. Ahora, ya si vamos a entrar en el nivel de intolerancia que me molesta el turista con la maleta porque rueda por la acera y suena, eso ya es intolerancia desde mi punto de vista. Eso ya no es molestias a los vecinos reales. A mí lo que me da la sensación escuchándole es que ustedes están todo el tiempo pidiendo perdón. Entonces, la pregunta que le quiero formular es, ¿no piensa que con el tema de la vivienda turística existe una doble moral de que yo la critico en Málaga y en Calle Larios, pero cuando me voy a Milán, por ejemplo, me alquilo el casoplón e inundo Milán con mi turismo? Sí, de hecho, leía no hace mucho un artículo algo así en esos términos en el sur. Sí, en realidad sí. Y probablemente quien más protesta por la vivienda de uso turístico es quien más la usa cuando salga de nuestra ciudad. Es probable, pero todos nos sentimos, o sea, todos pensamos que cuando vamos a otras ciudades somos ciudadanos cívicos y ejemplares, y a todos nos molesta mucho según qué comportamientos de según qué nacionalidad, ¿no? No hace mucho también en unas declaraciones mías decía que era un comportamiento un tanto xenófobo y la gente se enfadó muchísimo porque yo había hablado en esos términos. Bueno, pues sí, es un punto de intolerancia, es decir, si te pones a molestarte con alguien por lo que hace en función del aspecto que tenga o de dónde venga, oye, pues a lo mejor tiene un poco de tinte en ese sentido. ¿Y hasta cuándo van a estar pidiendo perdón? Porque en 20 minutos que llevamos de conversación ha dicho que pone la otra mejilla para los hoteleros, que Paco de la Torre hace un trabajo sensacional a pesar de que no les deja poner otro piso turístico, que tiene que estar dando explicaciones permanentemente. ¿Hasta cuándo van a estar pidiendo perdón? Verás, en realidad, y con esto, hablando de la tasa, que no sé si va a salir ahora... bueno, ya que lo mencioné, ahora lo sacaré porque, bueno, Paco de la Torre nos ha insistido muchísimo en la tasa y yo le terminaba por decir, porque en algún sitio dijo, bueno, las viviendas podrían aceptarlo, pero los hoteleros son muy duros. Y en una de esas reuniones con él... le pone la alfombra roja a los hoteleros, correcto, justo lo que le dije. Es que, Francisco, es que a los hoteleros le ponéis la alfombra roja. Es que nosotros tenemos que entrar prácticamente por todas partes y tratar de colaborar y tratar de mostrar que no es como nos están pintando, para tratar de que nos saquéis simplemente del foco, porque es que es un foco mediático. Hace pocos días leí en un periódico acerca de cómo desde los medios de comunicación, por el motivo que sea, de repente se ha puesto el foco en el turismo. Un coche se salta un paso de peatones y atropella a tres ciudadanos. Perfecto. De hace 2 años hacia acá, las noticias pueden ser en el sentido de unos turistas se saltan un paso de peatones y atropellan a 3 personas. De repente, desde hace 4 o 5 años hacia atrás, jamás se hablaba mal del turismo en ningún sentido, y de hace 2 o 3 años hacia acá se habla mal en el turismo señalando al turista. Le voy a poner un ejemplo. En este país me parece de una irresponsabilidad. Un ejemplo concreto que fue cuando se rompió la cruz de la Casa del Niño Jesús, ¿no? Sí, efectivamente. Que el titular en muchos medios fue un grupo de turistas rompen la cruz. Es verdad. Digo, un local de turistas, ¿cuál es el problema? No, pero, no les veo protestar cuando... Porque no era turista. ¿Me dejáis hablar? No veo protestar cuando hay un grupo de menas y se titula que es un grupo de menas.
Es que no suele pasar, pero bueno, sí, también. Siempre se pone la nacionalidad, por ejemplo. No se suele poner nacionalidad. Difícilmente, Alberto, se titula Nosotros publicamos 4 británicos rompen no sé qué. Nosotros publicamos sucesos todos los días y todos los días está la nacionalidad puesta. ¿Ustedes se consideran que son el chivo expiatorio del problema general de la vivienda? No es que no lo consideremos, es que somos el chivo expiatorio. Desde la clase política, esto también lo repito muchísimo, el problema de la vivienda obviamente es una culpa de una mala gestión política. No sé exactamente qué han estado haciendo en el Ministerio de Vivienda los últimos 7 años, pero desde luego gestionando vivienda no han estado. Habrán estado preocupados por la amnistía, habrán estado preocupados, no sé exactamente por qué, porque aquí en realidad lo que estamos viviendo es una de las olas que nos quedan de la crisis inmobiliaria, financiera, que no inmobiliaria, del 2008. En este país se venían construyendo desde el 92, siempre por encima de 400.000 viviendas al año, siempre, hasta el pico que fue en el 7, 865.000 viviendas, con un crecimiento de población moderado. Desde entonces la construcción en España se cayó a no más de 80.000 viviendas al año, durante una serie histórica de 14, 15, 16, 17 años ya casi, con un crecimiento de población en los últimos 5 o 6 años que llega a 2 millones y medio, 3 millones de habitantes, 600.000 al año. 600.000 que no son niños, son inmigrantes en su mayoría, que son necesarios. Con un crecimiento de población de 600.000 habitantes y una construcción continuada de 100.000 viviendas al año, claro, hemos estado, después del 8, pues una serie de años viviendo de un estocaje sobrante que había de vivienda, pero se estaba acabando rapidísimamente y nadie se percató de eso. Política es planificación y nadie planificó, nadie estaba observando que el stock de viviendas estaba desapareciendo, que no se estaba construyendo prácticamente nada y que iba a haber un gravísimo problema a 2, 3, 4 años vista, porque aquí nuestros políticos se ponen a resolver cuando el problema está y hay que planificar y tratar de solucionar el problema antes de que el problema suceda. ¿Qué pasa? Que ante esa mayúscula negligencia en gestión y en planificación han encontrado un enemigo fácil, débil y un chivo expiatorio perfecto para, frente a un problema complejísimo que ellos han generado y que no son capaces de solucionar, para hacer pensar, para desviar la atención, para que la opinión pública piensa que no han sido ellos. Es que son estos ciudadanos ricos especuladores con un 1,7% de viviendas en todo el país los que tienen secuestrado a la vivienda y los que no permiten o los que impiden que la gente tenga acceso. Por eso me extraña que hayan sido tan dóciles ustedes con Paco de la Torre. Y ahora no, vamos a abrir un periodo de reflexión de 3 años. Efectivamente, en todo el país. En Málaga el porcentaje sube. El 4. Claro, bueno, sí, claro. En algún momento... y si te vas al centro, mucho más. El 30. Sí, pero insisto, pues, un barrio a lo mejor el 0,1, Alberto. ¿Cuántas viviendas de esas estaban en desuso? No, el 0,1 en Málaga lo dudo en ningún barrio. En algún barrio puede. Bueno, pero en el centro histórico estaremos todos de acuerdo que había muchísima vivienda vacía y que no se estaba utilizando, simplemente sí, estoy de acuerdo. Vacía. Si yo no digo que seáis el problema, pero evidente que es una de las aristas de un problema, como usted mismo ha dicho antes, muy complejo. Sí, complejo. Bueno, supongo que antes mi compañero presidente de los promotores lo habrá explicado. Además, por el miedo a lo que sucedió en el 2008, pues se generó una maraña burocrática en torno a la construcción y a la liberalización de suelo finalista para poder construir. Es que no hay suelo. ¿Cómo que no hay suelo? España está vacía. Somos uno de los países con la densidad de población más baja de toda Europa. Pero es que todo está controlado y la ministra parece que quiere seguir controlando porque no va a permitir que nadie especule con el suelo. Bueno, pues nada, sigue usted controlándolo, sigue impidiendo que se libere suelo, que haya suelo finalista con precios razonables, porque es que nunca van a solucionar el problema. No, lo vamos a tener eterno, pero sigan echando la culpa, desviando la atención y haciendo ver que el culpable es otro. Yo me pongo en el papel de muchos espectadores, de algunos espectadores que no estén viendo y que, porque hay personas que piensan que la vivienda, como un derecho constitucional, ¿no?, que tenemos todos, de tener acceso a una vivienda digna, no puede ser objeto de, no puede ser un instrumento de negocio, ¿no? ¿Qué responde a ello? Bueno, vivimos en un libre mercado, también está reconocido en la Constitución el derecho a la propiedad privada y bueno, quien compra una segunda vivienda o bien para ir de vacaciones y decide alquilarla cuando no está de vacaciones porque no puede estar en 2 viviendas y además es un canal de ahorro porque ha sido históricamente en este país. La inversión en ladrillo... Un canal de ahorro, fíjese, yo cuando compré mi primera vivienda, mi segunda vivienda, fue pensando en me voy a jubilar en unos años, la hipoteca 25 años es lo que me falta para jubilarme, porque es que cuando me jubile mi pensión va a ser va a ser ridícula, necesito un complemento para mi pensión, fíjate, pues lo que hacen muchísimos españoles en este país, bueno, y en el caso de Málaga, Jacobo Florido no hace mucho que lo dijo, el 95% de la vivienda es turística, es de un propietario que tiene una única vivienda, o sea que grandes fondos. Eso es lo que le quería preguntar, ¿cuál es el perfil del propietario de una vivienda turística en Málaga?
Verás, Con datos, hay, datos. Con Sí. datos. Hay, bueno, el 95 lo dijo Jacobo Florido. Yo en mi cartera, salido de lo que es Málaga Ciudad, porque él habla de Málaga Ciudad, en torno al 96-97% es un propietario de una vivienda. Si es verdad que a lo mejor hay un 3% de propietarios que tienen 10 viviendas, pues sí, puede ser. Pero la inmensa mayoría es un propietario que tiene una segunda vivienda, que la ha heredado, que la ha reformado o que la ha hecho con mucho esfuerzo y que está tratando de, bueno, pues mejorar los ingresos de su familia para que su niño pueda ir a la universidad o para lo que sea, para No da mejor la gana. de su vivienda. Y hasta que entró De su economía familiar. Y hasta que entró en vigor la moratoria en Málaga de no permitir más vivienda turística, ¿qué tipo de movimiento detectaron de viviendas que se convertían? ¿Detectaban muchas viviendas en alquiler tradicional, por ejemplo, alquiler de larga duración? No sé si ese tipo de información la preguntan a la hora de que una vivienda se convierta en vivienda turística. ¿Han detectado mucho trasvase de ese tipo de viviendas? Pues que antes las alquilaban a familias y que de repente se convierten en vivienda turística. ¿Tienen datos sobre eso? En realidad no, o sea, ¿O sensaciones? Por mi experiencia no. Normalmente lo que ha pasado es que el mayor trasvase fue con la ley de vivienda. No ha habido nada más bueno para la vivienda de uso turístico que la ley de vivienda que aprobó el Ministerio hace unos años. Lo está diciendo con ironía, no sé si lo han captado. Claro. No, Sí, no, porque- no digo porque alguno, Sí, a ver sí. si alguno no lo capta. Efectivamente, con un poquito de ironía. Pues claro, verás, yo entiendo que haya que proteger a las personas vulnerables, totalmente de acuerdo, pero es que nadie se da cuenta que con esta ley de vivienda a quien más se perjudica, pero mucho más, es precisamente a los vulnerables. Ante una situación de escasez de vivienda, porque hay escasez de vivienda, falta vivienda, sobreproteger al inquilino, desproteger totalmente al propietario y especialmente tratar de proteger a determinados colectivos vulnerables hace que ante el casting que se monta para alquilar un piso de larga estancia, al final precisamente esos vulnerables son los que quedan excluidos. Puede ser que declarar zonas tensionadas sea bueno para el que ya tiene una vivienda, porque bueno, me van a congelar el alquiler, es algo ridículo, porque en vez de subirme el 4 me van a subir el 2. Buah, no veas la solución que me han dado, ¿no? Pero al que quiera acceder a una nueva vivienda le resulta prácticamente imposible, porque es que no hay... Pero es que veníamos también de una situación en la que de subidas muy agresivas, de subidas que expulsaron a muchos vecinos de los pisos en los que llevaban años, a familias enteras, todos conocemos casos, yo Sí, por lo pero menos... lo que él dice, Alberto, es que y se está dando que hay propietarios y hay inmobiliarias que no le alquilan un piso a una pareja con niños pequeños, por ejemplo. No, porque... Mujeres solas, madres solas, Claro, pero es que- familias sí, con pero yo niños me con quiero- minusvalía o con pero yo personas me con quiero minusvalía. remontar, es que también hay gente que tenía en alquiler un piso, una familia durante 800 euros, 6, 7 años, y de repente lo subió a 1.500. Esa familia dejó de pagar. Claro, o sea, no podía pagar, no podía asumir ese precio. Entonces, o se iban, muchas se iban, la mayoría se iban, y otras dejaban de pagar y seguían allí. Bueno, pues nos quedamos... O sea, no sé qué es antes, el huevo o la gallina. No sé si tiene algún apunte. Da Sí, tiempo, bueno, vuelvo a lo mismo, es que claro, vivimos en un mercado libre y entiendo que el inquilino estaría muy fastidiado, pero el propietario que tiene una vivienda y que los ingresos del alquiler de esa vivienda en cualquier modalidad supongan un mejor para su familia, economía familiar, obviamente va a intentar, sí, bueno, pues como usted con su salario, probablemente querría ganar mucho más porque probablemente eso sería mucho mejor para su familia. Y si tiene posibilidades de que lo hagan una oferta laboral mejor, no va a pensar en voy a dejar... Claro, pero hablamos de vivienda, vamos a remontarnos Pues exactamente de lo vivienda, mismo. no de relajes. Es un bien que se compra en el mercado libremente y como tal, Pero está luego su recogido por la propietario Constitución. y la propiedad privada también. Nos quedamos con esa idea, sobre todo porque es que no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por estar aquí. Sí, un placer. Juan Cobo, y a todos ustedes les decimos que sigan, que la Alameda sigue paseando, bueno, seguimos paseando por la Alameda. Volvemos en unos segundos. Pues volvemos a pasear por la Alameda, este espacio informativo y de debate, y lo estamos haciendo con los periodistas Javier Recio, Ana Pérez Brián y Alberto Gómez. Y bueno, nosotros somos sobre todo, ante todo, optimistas, pero yo creo que nos está saliendo un programa... Vamos a salir llorando esta tarde. Mijita pesimista, ¿no?
Y lamentablemente vamos a hablar ahora hemos pasado de datos de la vivienda turística, de datos micro diría, ahora vamos a empezar un poco a hablar de macroeconomía y del impacto que tiene en la micro también. Y para ello pues contamos con un buen amigo de esta casa, de la Alameda y de 101 y de Sur, como es el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, como siempre. Nos gusta siempre venir por aquí porque siempre nos da un panorama... Bueno, eso espero, que no sea desalentador o sensato, ¿no? Por lo menos, sí, sensato. Objetivo. Sí, eso sí. Y bueno, estábamos hablando de eso cuando en el descanso de la publicidad, de que nos está saliendo esto un poquito pesimista, pero... Y la pregunta arranca por ahí. Los datos económicos son buenos, de crecimiento, las perspectivas también son buenas, pero luego hay una sensación de que la cosa no va tan bien como parece, ¿no? Es decir, nos dicen, bueno, pues Andalucía, Málaga y España va a crecer por encima de la media europea, parece que somos la locomotora, parece que esto... Pero luego hay datos que también reflejan ojo, que el panorama no es que sea tan... para ser tan optimista, ¿no? Sí, a ver, los datos son los que son, objetivamente se puede decir que vamos bien. Málaga efectivamente sigue siendo una locomotora, Andalucía, respecto a Andalucía y respecto al resto de España, pero es verdad que esos datos a lo mejor lo que no se traducen es que en el ciudadano lo que percibe. El ciudadano lo que percibe un poco más de desaliento. Y ojo, aquí también hay una influencia clarísima, que independientemente de lo que vea, lo comentaba antes, de aquellos medios de que uno se informe. Porque parece que no, que uno se influencia. Si leo medios que me dicen que aunque todo va bien, pero esto es un problema que está a la vuelta de la esquina y que esto no va a durar, pues seré pesimista, y hay otros medios, que digo medios porque realmente eso es así. El ciudadano lo que se percibe es que, independientemente de lo que diga la inflación, 2, 2,5 o 3 ahora mismo, que está repuntando, la cesta de la compra se ha puesto bastante más cara. ¿Por qué? Porque claro, el cómputo para la inflación se meten muchos elementos, bienes y servicios que probablemente no utilicemos el común de los mortales en nuestra compra. ¿Qué me voy a centrar? En los huevos, en la leche y en la carne. Y eso ha subido muchísimo. Pero es que además los salarios en España en los últimos 20, 30 años no han subido nominalmente. Han subido solamente con efecto de la inflación. Como además las tablas de los impuestos, el IRPF, no se ha deflactado, pues estamos pagando casi lo que nos dan es para pagar, con lo cual no estamos viendo. Decía antes que es que hay países como, es verdad que salían de una situación muy difícil, Estonia, Letonia, Lituania, incluso Irlanda, con toda la salida que tuvo. Entonces, aquí lo que ocurre es que, concretamente, y ya si me bajo a Málaga, tenemos algunos nubarrones en el horizonte que hay que mirar. Y tenemos un problema. Los dos nubarrones clarísimos son la vivienda y la infraestructura de transportes. Sin eso, vivienda, pues oye, evidentemente es un tema, y siempre decimos desde el Colegio de Economistas, es un tema de oferta y demanda. No es, a ver, es simple en el planteamiento. No podemos actuar desde el punto de vista de la demanda es la que es. No hay gran demografía, pero es verdad que se está demandando más vivienda. En Málaga concretamente tenemos una atracción, nuestra población está creciendo, no solamente en la capital, sino también en la provincia. También hay un tema sociológico que leí el otro día, y es lo que en inglés llaman las parejas LAT, de eso de living apart together, sí. Que es que tampoco es tan infrecuente que una pareja, que en principio es pareja, tenga dos viviendas, porque vivan, porque quieran tener su espacio. No, eso significa dos. También. O los divorcios, bueno, sí, pero bueno, ahí, claro, evidentemente... Que hay matrimonios que viven separados, para durar. Sí, para durar, bueno, puede ser una opción. Pero el caso es que hasta eso puede ocurrir que estemos sacando del mercado, es decir, lo que antes sería una unidad familiar que necesitaba una vivienda, ahora necesita dos. Y no se está construyendo desde hace tiempo. Entonces, si no puedo actuar desde el punto de vista de la demanda es la que es, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar la oferta? ¿Cómo aumento la oferta? Pues desde sacar más suelo hasta construir más. ¿Qué pasa con el suelo? Pues que está ahí, que se tarda muchísimo. Y lo hemos estado hablando precisamente con él. Claro, los plazos administrativos son lo que son. A lo mejor aquí hay que cambiar el tema. Yo no digo que los organismos públicos no hagan los deberes o no lo hagan a tiempo. A lo mejor resulta que el problema viene de la ley. Pues a lo mejor hay que empezar cambiando la normativa y hacer esto mucho más eficiente. Un promotor no puede esperar 10 o 15 años, porque es que entonces, bueno, el desaliento, el coste de los materiales, no sé por dónde va. Pero me interesa mucho una idea que, por un lado, que por la dificultad de acceso a la vivienda, muchos trabajadores no van a venir a Málaga, es decir, muchos inmigrantes o trabajadores nacionales destinados aquí. Y por otro, que ya eso ya nos alertaron algunos empresarios en Marbella, que los problemas de movilidad ya también muchas veces nos comentaba, la gestora de un hotel, decía, es que muchos trabajadores no vienen porque dice que no pueden emplear una hora en venir desde su casa hasta aquí. Sí.
A ver, Málaga ha estado creciendo y va a seguir creciendo. Ya estamos en un nivel de gran ciudad. Gran ciudad al final lo que tiene es una zona metropolitana. Porque, bueno, no solamente porque a lo mejor vivir en el centro de la ciudad es incómodo, y aparte de caro, ¿vale? Eso es así, sino porque la gente pretende repartirse, porque hay urbanizaciones, tienen otros servicios, es decir, puede vivirse incluso mejor y los pueblos de alrededor. Pero si no tengo manera de acceder al trabajo, si es que fuera en la ciudad, pues entonces no tengo nada. ¿Por qué? Pues porque si desde Rincón de la Victoria, que está ahí al lado, se tarda 1 hora en llegar a Málaga, eso es un desastre. Pero es que nada más que tengo eso. Málaga en infraestructuras de este estilo, pues voy a decir que tenemos 15 años de atraso, 10, 15, siendo optimistas. ¿Y a qué ritmo calcula que tardaremos en crecer para llegar al colapso? Pues eso es muy difícil y tampoco... ya que estamos, escucha, bueno, ya que estamos en modo negativo, ya vamos a morir esta noche. Si siguiéramos así otros 5 u 8 años... Que eso es mañana por la mañana. Mañana por la mañana, 5 años está ahí al lado. Yo creo que se convertiría en problema. Es lo que estás diciendo de que no podrían destinar personal a Málaga, porque, a ver, va a pasar como en Ibiza, que duermen en tiendas de campaña, me parece. Eso no se puede meter. De que además el tema de la infraestructura de transporte es fundamental. ¿Por qué? Porque es que resulta que si consigo una buena infraestructura de transporte en toda la provincia, extiendo mucho más los beneficios socioeconómicos, es decir, empresas y personas se instalarán en toda la provincia. Si lo concentramos en la capital o en 2 puntos que sean los más llamativos, por decir Antequera, porque está en el centro, no sirve, hay que extender todo. Perdón. Sí, claro, los saturos. Me gustaría incidir en el tema de los salarios, ¿no? Porque, claro, después te pones a analizar las cosas y te llama la atención que la recaudación de impuestos en España no deja de tener récord. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos trabajando para las administraciones. Por la llega no deflación el de los dinero. impuestos, es así. ¿Cree usted que una de las primeras medidas que se tendrían que acometer es bajar la presión fiscal? Sí. Para que la gente tenga más dinero en el bolsillo. A ver, para que realmente los salarios crezcan realmente y no nominalmente conforme a la inflación, sí, podría ser una manera. Otra manera, aquí hay quien opina, esto va en opiniones, que el Estado debe de recaudar mucho, porque así va a gastar mucho y eso va a impulsar la economía, Keynes fundamentalmente, y otros que dicen, no, el dinero en el bolsillo del ciudadano, para que sea el ciudadano quien lo gaste como le venga en gana o como responsablemente, que eso va a potenciar. Yo diría que el Estado no es buen gestor, en general, Es decir, en general, ¿por qué? Pues porque invierte poco de hace años. ¿El qué, perdón? Que aquí el Estado invierte poco en Málaga. No, pero no digo por invertir, digo gestor que es decir, cuando tengo una organización grandísima, ¿cuál es la unidad económica más eficiente? Es la familia. La familia, si uno de los miembros se queda en paro, en desempleo, ajusta inmediatamente su presupuesto. Luego podemos tener empresas de 1 o de 2 trabajadores, que la información fluye. Cuando tengo empresas grandes, la información es más difícil que fluya, las decisiones no se toman tan inmediatamente. Multipliquemos eso por el tamaño del Estado o cualquier organismo público. Lo que hace es endeudarse. Me endeudo, pero además que no soy eficiente y no tomo la decisión cuando ocurre. La economía es cíclica, eso es así, no lo podemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen gobierno? Evitar que haya dientes de sierra, sino que sea más bien suave. Que cuando la economía suba, no dé medidas para impulsarla, y cuando esté decaída, porque claro, lo que ocurre muchas veces es que tengo el ciclo, empiezan a ver que sube, pero se dan cuenta, cuando se toman las medidas estoy aquí, y justo cuando tengo la época de depresión estoy poniendo medidas contrarias. No, vamos a ver, ¿por qué? Porque el Estado, digo que en general no son buenos. Entonces, puede tener más sentido que el dinero nos lo dejen en el bolsillo de los ciudadanos y nosotros decidamos qué hacer con ello, porque al final gastaremos más y eso impulsará también el crecimiento económico. ¿Que lo haga el Estado? Bueno, además, lo que ocurre es que el Estado, cuando recauda, eso tiene también un coste. Es decir, eso, el dinero que nos quedamos no lo quedamos directamente. Cuando va vía impuestos, al Estado le cuesta recaudar. Hay que poner medios para recaudar. Es una infraestructura. No, el Estado no va puerta por puerta. Es llamativo que el concepto, el término mileurista, lleva ya 20, 25 años, puede hacer que, ¿no?, aquella carta, ¿no?, de una lectora en el país, que fue quien acuñó ese término, y que aludía, ¿no?, a la pobreza de la persona que ganaba 1.000 euros, y 20 o 25 años después que una cajera de un supermercado gane, o cajero de supermercado gane 1.400 euros, se considera un buen sueldo. Pues eso es lo que estoy diciendo, que en 20, 25 años los salarios no han crecido nominalmente. Sí, probablemente sea algo más de 1.000, pero ajustado a la inflación, y que los últimos, desde el 2021, lo que tenemos acumulado es un 21%, 20-21%. Antes, que con 600 euros podías pagarte un alquiler y con 200 comías al mes. Eso sí, ahora es inviable.
El gasto en vivienda creo que ronda en Andalucía, especialmente en Málaga, el 66% casi de la renta, o 60% por ahí. Lo ideal tiene que ser 30, 30, Claro, para llevar una vida medianamente digna. Yo creo que era 60 en Málaga, como 50 y algo en Andalucía, y en el resto de España, media. Evidentemente, esa media, pues sabemos, está distorsionada, que es lo mismo Madrid que Barcelona. Igual, no te preocupes, desde un punto de vista vital... O sea, vivir para pagar tu vivienda. Pero ¿no? a mí es verdad que hace falta una vivienda, porque hay que tener un techo, pero no... Pero es que además, pues un segundillo, es que además da igual que lo sea en alquiler o en una hipoteca, es que son equivalentes, y son paralelos. ¿Por qué? Pues porque las cosas, es decir, las viviendas suben y el alquiler sube. ¿Por qué? Porque si yo lo que voy a hacer es comprar una vivienda porque quiero invertir en ella para alquilarla, pues claro, si me cuesta 300.000 pondré un alquiler y si me cuesta 500.000 pondré otro, que es lo que hay en el mercado. De todas maneras, antes estábamos hablando de esa percepción de los macros, de las locomotoras, y bajando a la calle, sobre todo con el tema de la vivienda, que en el caso de Málaga o de Andalucía estamos dedicando la mitad de nuestro sueldo a pagar un alquiler o una hipoteca. Yo me pregunto cómo la gente llega a los economistas cuando hacen esos informes, cuando detectan o hacen las fotos de cómo va Málaga, esa realidad es cotidiana y yo me atrevería a decir bastante masiva. Y seguimos diciendo que Málaga crece, va... Es que son dos cosas y son ciertas las dos. Málaga crece y los índices, que ya digo, el día 28 presentaremos el barómetro con los datos para tener datos desagregados a nivel de Málaga, porque a nivel nacional puede ser relativamente fácil encontrarlo, a nivel de Málaga es más difícil y ahora mismo no es que no quiera decirlo, es que tampoco tengo toda la información, pero el crecimiento está ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Que la vivienda también está ahí, que la vivienda está creciendo. Normalmente, a ver, una buena economía, una economía saludable que crezca va a tirar también de los precios hacia arriba. Normalmente, ¿por qué? Porque la gente, si tiene más, el ciudadano tiene más donde gastar, se gastará en ocio, pero también invertirá. Eso está claro. Lo que ocurre es que aquí se ha desacoplado completamente, es decir, el precio de la vivienda va fuera de todo. No es tampoco raro en grandes ciudades. Es decir, París, bueno, París no, París curiosamente está bajando, no sé qué pasa allí, os digo, no he podido investigarlo, París está bajando el precio de la vivienda y creo que en Berlín también, pero si vamos a coger otras urbes grandes, pues el precio está, y ya digo en España, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, es así. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos una gran demanda por motivos sociales, como estaba diciendo, de las parejas que tengan dos viviendas, porque tenemos, con todos los respetos, inmigración, estamos siendo un polo de atracción en España, España en general y Málaga concretamente, porque la demografía tampoco se puede decir que tire mucho, vamos a decir, no es que diga que tenga un crecimiento demográfico y claro, andando el tiempo todas esas personas necesitarán, pero bueno, entre los que efectivamente se quieren independizar o pueden, entre los que deciden vivir separados por pelea o porque elijan esa forma y los que vienen de fuera, la demanda es la que hay. Además, normalmente también, a veces me han preguntado, ¿es que estamos entre otra burbuja? Y yo digo, no, a ver, no lo veo. ¿Por qué? Porque yo no le veo, ahora comentaré un tema, pero no le veo visos de que esto explote o estalle o bajen. ¿Qué pasaba en los años 2008 al 2012? Pues que la vivienda se utilizó como una forma de inversión. Es decir, se invertía en vivienda. No era raro lo que se decía el pase. Yo compraba al promotor sobre plano, daba una señal que era asumible para muchas personas y le ganaba en un año, bueno, el doble. Eso ya no se puede hacer. Eso no se puede hacer, claro, no se puede. Es que está bien, la normativa lo impide, muchas circunstancias. Pero, ¿qué ocurría entonces? Que los alquileres estaban en un nivel más o menos constante, y en cambio el precio de la vivienda subía. Y ahora mismo no, ahora mismo van completamente aparejados. Es decir, si sube el valor de la vivienda, sube el del alquiler. Porque la demanda ahora mismo es para vivir, para utilizarlo, no para especular, vivir, o sea, pero invertir. Más allá de la vivienda, ¿cómo explica esa desconexión entre los datos macroeconómicos que antes comentábamos, que escuchamos en el Congreso de los Diputados, que escuchamos a nivel autonómico, a nivel provincial, y la economía de los hogares? Porque la cesta de la compra tiene muchísimos componentes. Cuando decimos de IPC, hay cosas que el ciudadano, voy a poner un ejemplo, yates, que no parece que suban mucho, más bien bajan. Vaya, qué suerte tenemos, que los tenemos ya. Claro, pero eso empuja. Hay bienes y servicios que matizan o que hacen que no suba tanto. Sin embargo, si hiciéramos una cesta de la compra solamente de leche, huevos y carne, eso estaría al 20 y pico %, el 30%, que es lo que todos
compramos normalmente en el día a día. Y luego el tema de los sueldos que decía, que es que no se han, a lo que ocurre, una economía puede crecer perfectísimamente sin que se traslade todo el bienestar a todos los ámbitos de la población. Entonces la conclusión es que ese crecimiento está beneficiando a un porcentaje muy reducido de la población. Bueno, a ver, evidentemente hay parte de la población, que estoy diciendo, no se está beneficiando por todos los estratos igual. El último dato es que la renta en Málaga había subido, pero sin embargo había aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres. Sí. Somos la segunda ciudad más desigual. Después, a mí también, con el tema de los impuestos, yo es que creo que estos son diferentes planos de un escenario bastante complejo. También hay que tener en cuenta que España es un país de pymes. Es decir, que tampoco los empresarios, y micropymes, sí, que tampoco los empresarios que muchas veces... 98 y pico por ciento, ¿no? A nivel nacional, que muchas veces desde el Estado, ya no hablo de gobiernos, pero desde el Estado se tiende a criminalizar incluso, no se ayuda. A dar sablazos. Al final es que no pueden asumir ese tema inflación. Es un dedo que habéis puesto en la llaga, porque es verdad que España en general y Andalucía y Málaga, y además no hay productividad, con lo cual estamos hablando del 97-98%. ¿Qué ocurre? Queramos o no queramos, esas empresas no son eficientes. Una pequeña empresa en general no son. ¿Lo que significa? Pues que consume muchos recursos para fabricar lo mismo. Entonces, para fabricar esto, habría otra que lo haría con muchísimo menos recursos, nos guste o no. No es que es así. Entonces, que eso es un tema realmente cultural. Los españoles tampoco somos especialmente gregarios a unirnos en sociedades y tener socios. Terminamos peleados a los 5 meses o a los 5 años. Eso es así, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de empresas muy grandes que son las que realmente pueden ser eficientes o permitirse ser más eficientes. En Málaga es verdad que siempre se ha hablado de esa escasez de grandes empresas. Claro, y es que además la palanca de capital que tiene esa empresa, digo capital, no digo de dinero, sino de invertir en bienes en general. Incluso ahora, con los famosos aranceles del presidente Trump, cuando las empresas dicen, bueno, vale, como no puedo exportar a Estados Unidos, voy a exportar a otro sitio. Pero eso es una barrera tremenda para cualquier empresa pequeña. Eso de decir, voy a exportar a otra, ¿cómo me busco ese mercado? ¿Dónde lo hago? Eso una empresa grande lo tiene mucho más fácil. Entonces aquí la pequeña empresa evidentemente está mucho más supeditada a cualquier adversidad. De hecho, lo que ocurre es que hay mucha empresa que surge, se muere, se liquida o no se liquida, está por ahí zombie y vuelve otra. Eso no está mal tampoco en el tejido, es decir, hay empresas que surjan, que fallecen, esto como cualquier sistema vivo, hay gente que dura más, otro que dura menos, el más eficiente dura más, eso es así. Sí, pero nos movemos en una frecuencia muy baja en general, siempre baja. Efectivamente. Pero a mí lo que me preocupa es solución, cómo ve las cosas. Porque pues en la vivienda estamos creciendo, llevamos un año muy bueno a nivel macroeconómico, pero la gente no acaba de sacar la cabeza, ¿qué hacemos? Y yo añado a lo de Javier, el comentario, o sea, el análisis que ha hecho él, los problemas de movilidad que afectan a toda la provincia, muy importante. Los problemas de acceso a la vivienda y un problema que también ha comentado en otros momentos Javier, el problema energético. La infraestructura eléctrica, que ya tiene paralizado un montón de proyectos. Efectivamente. Entonces, ¿Málaga va bien? O... A ver, va bien. Pero, claro, el tema es durante cuánto tiempo. Es decir, si estos 3 temas no se corrigen, pues yo he dicho 5 años, no quiero ser pesimista, pero eso está a la vuelta de la esquina y puede que sea menos. Claro, es evidente. Que no se soluciona. No, porque además tampoco está en nuestra mano, porque desde los organismos públicos malagueños y más cercanos, incluso Junta de Andalucía, se puede ver qué se hace con suelo, cómo se saca suelo y cómo se potencia. Pero todo viene mucho del gobierno central, sobre todo, y Europa. Y el tema energético, que además es un tema, y ya preocupa a más de uno. Bueno, preocupa mucho, gran tema que porque yo creo es que no puedo implantar. Claro, las empresas siguen gastando proyectos grandes, incluso cuando dices, tengo una sala llena de servidores, eso gasta electricidad muchísimo y además tengo que tener claro que el suministro sea estable, no inestable. Entonces, nos puede suponer la falta de electricidad, de infraestructura energética, falta de infraestructura de transporte y la vivienda un freno importantísimo, importantísimo. Y yo decía antes que no quería que se me olvidara, a ver, es que ¿cómo podemos tener una burbuja? Y yo no quiero ser alarmista, pero lo único que se me ocurre como grave es que puede llegar un momento en que como la vivienda sea tan inalcanzable, empiece a no venderse.
Y como haya alguien que esté un tiempo y no lo venda en ese precio, lo va a bajar. Y cuando la gente empieza a ver que hay precios que bajan, entonces me quedo quieto porque va a bajar más. Y entonces sí, vamos cuesta abajo. Es decir, si llegamos al punto de saturación tal que no haya ciudadanos que puedan comprarlo porque se les escapa, a eso sí puede ser un punto de tobogán. Pero lo que está describiendo es la explosión de una burbuja. Por lo tanto, No, pero, hay burbuja. pero no es que... No, a ver, una pregunta. no la hay, pero podemos llegar a eso. Yo le diría, no quiero ser... Le diría, querido profesor, una pregunta. Profesor, no, pero bueno. No, es que estoy sí, en modo sí, alumno, estoy en modo es lo que alumno. decían. Pero claro, hay malagueños o españoles o residentes que no pueden comprar la vivienda, pero ha surgido un nuevo actor, que es el residente extranjero, con un poder adquisitivo el doble, el triple, el cuádruple que un malagueño, que está comprando mucha vivienda, con lo cual puede mantener ese precio, incluso esa subida de precio, con lo cual la brecha, ¿no? Claro, Sí, a ver, entre ese tipo de siempre va a haber compradores porque efectivamente ahí tenemos trabajadores. Cuando hablamos de inmigración pensamos peyorativamente en un sector, pero aquí inmigración también es el que viene ganando 10.000 euros al mes, de lo que sea. Entonces esa persona o esas personas que tienen esa capacidad evidentemente van a seguir comprando. Pero bueno, no al ritmo que hay, es decir, habrá 10, 15, 20 o 50 que compren así, pero habrá otros 100, 200 que ya no puedan comprar. Claro, pero el 50%, ¿no? Creo, Javier, de las viviendas que se compran en Málaga... A tocateja. Sí, viene. Sí. O financiación fuera, porque había dos cosas. Que tiempo A, las hipotecas que se firmaban era un índice de la salud del mercado inmobiliario, ya desde hace años no. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que no es que tenga efectivo, tengo efectivo porque o me he endeudado en mi país de origen, que puede ser, o porque he vendido mi vivienda en el país de origen y vengo. Claro. Es decir, no parece que es que digamos que vengo porque me sobra. Bueno, a lo mejor resulta que es que ha vendido y viene aquí a reinvertir. Pero incluso esa atracción que tenemos, yo diría que a largo plazo no nos hace daño. Vamos a ver, a largo plazo esas personas que vienen ganando su sueldo, que son superiores, los que están aquí se van a ir equilibrando. Porque evidentemente lo que tú has venido de fuera, y si yo gano 3.000 pero tú ganas 10, antes o después le diré a mi director, oye, ¿qué pasa si hacemos lo mismo? Es decir, Sí, pero en este escenario parece que nos vamos a equilibrar por abajo. No, es raro que al que viene lo baje. Normalmente el que... 10.000 muchas veces gana 10.000 en la empresa que trabaja. Claro, en la tu empresa país. de referencia. Aquí lo que hace es teletrabajar. Bueno, también ocurre que la empresa casos, sí. cuando localizan, eso pasó creo que en San Francisco con todas las tecnológicas, claro, cuando iban físicamente, pues ganaban un sueldo. Y cuando se quedaron en casa, las empresas dijeron, hombre, no te voy a pagar lo mismo, porque estás en casa, no gastas nada. Bueno, ahí hubo pugnas y sigue habiendo, creo. Bueno, pero San Francisco no es un caso de éxito como ciudad. No, fue lo que había alrededor, claro. ¿No? O sea, que el modelo de San Francisco no es lo es mejor. un caso fallido, ¿no? Sí. de sí. urbano, ¿no? No, vamos, lo he puesto como ejemplo de que allí, bueno, es decir, el Silicon Valley y todo lo que hay alrededor, se puso eso sobre la mesa, que cuando te decían, no, quédate en casa, pero no te voy a pagar lo mismo. Y evidentemente puede ocurrir que si tengo a alguien, por decir, una tecnológica de San Francisco y me lo traigo a Málaga, estoy seguro que le voy a pagar $200.000. En Málaga diré, oye, es que en Málaga, aunque es cara ya, pero te cuesta muchísimo menos vivir. Pero en cualquier caso es un sueldo alto, será un sueldo más alto que lo que estamos acostumbrados aquí. Bueno, pues yo que entiendo, diría que antes o después eso será un punto de equilibrio. Esto es como el calor, ¿no? La transmisión. Si yo pongo una cosa caliente, una fría, al final llegan a un punto de equilibrio. Tienen que llegar. Me pregunto, en Málaga, en los últimos 2 años, han llegado bufetes de abogados y consultores de todo tipo, las grandes han montado aquí. Digo, ¿hay negocio en Málaga para tanto o eso es Sí se da, es que ha aumentado, por ejemplo, todos los servicios inmobiliarios, no solamente de intermediación, sino de limpieza, de ubicación, de conseguir... A ver, imaginemos que es que vengo de San Francisco y encima, primero, no hablo ni papa de español y mis hijos necesitan una educación bilingüe, ya veré. ¿Yo qué necesito? Pues mi empresa me facilita normalmente que, oye, mira, lleva a tus hijos, tienes estas opciones. Hay empresas que se dedican a eso, a recolocar. Eso, todo el tema inmobiliario y todas estas empresas que están montando y que están destinando personal, pues necesitan desde un limpiador, limpiadora, pasando por asesoría fiscal, contable, gestión, es decir, el crecimiento, es decir, que se implanten empresas, que si venga gente, no es malo, es decir, contribuye a nuestro crecimiento. Lo que hace falta es que ese crecimiento se esparza
y se llegue a Y todos siempre los se decían bolsillos. que ese tipo de familia eran unas pequeñas pymes, ¿te acuerdas? Sí, que eso verdad, sí, porque sí. da trabajo a un fontanero, al jardinero, al limpiador. Sí, totalmente. Es que tengo una palanca de empleos porque necesito mucho más que el malagueño, porque el malagueño sé directamente dónde voy a llevar los hijos al colegio porque llevo toda mi vida aquí, sé dónde tengo que comprar, sé que tengo que localizar y si necesito ayuda doméstica, pero el que viene de fuera todo eso lo desconoce, no tiene ni idea y necesita incluso bueno, pues, asesoramiento en materia laboral, de impuestos, de seguridad social, todo lo que... ¿Percibe un cambio en el modelo digamos, económico, en el sentido de sectores, de que Málaga, siendo una ciudad, una provincia de servicio, esté cambiando un poco su modelo productivo? Sí está cambiando, pues para mí hay un sector que está teniendo pujanza, el de la enseñanza. Y el de la enseñanza viene de la mano del bilingüismo o el trilingüismo. Es decir, gente que vienen aquí con hijos menores que necesitan una enseñanza. Segundo tenemos, Pues nada, decía que es un sector pujón. Tenemos el turismo, que es el de siempre, y tenemos el tecnológico, que es verdad que está ahí. Pues yo diría que aparte de la construcción, que ahora mismo precisamente por todo lo que hablamos está de capa caída, el tema de enseñanza en todos los niveles, desde formación profesional hasta... ¿Se refiere a la implantación de universidades Universidades que están privadas. viniendo? Porque tienen un tirón muy fuerte en esas personas que vienen de fuera, porque normalmente ofrecen en general una educación bilingüe. Entonces, claro, yo mis hijos quiero que vayan ahí por facilidad, ya hablaré en casa lo que sea, pero en la calle el español. Muy bien, pues interesante. Bueno, que espero. volveremos a llamarles después del barómetro, volveremos a invitarle que se pase por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias Alberto, siempre. gracias Ana, gracias Javier. Y la semana próxima pues tendremos el debate de los portavoces del Ayuntamiento de Málaga, porque se celebra pleno y aprovecharemos, bueno, pues para ese postpleno que nos puedan contar aquí un poco cómo va la ciudad y cómo ha sido el pleno de la próxima semana. Hasta entonces.